Hola guapérrimos, bienvenidos a otro programa del Club de los Vampy Sapiens, como ya saben, el Club de los Curiosos. Hoy nos acompaña un amigo destacado que ya ha venido varias veces al canal, escritorazo. Les voy a dejar, como siempre, los enlaces a sus libros abajo en la descripción, por si les apetece descubrir su arte. Pero, como ya sabrán los asiduos al canal, Quique es nuestro experto en cine y hoy viene a hablarnos de una película muy inquietante. Así que vamos a darle la bienvenida para que comparta con nosotros todos sus conocimientos. Quique García Caballero, estamos encantados de tenerte una vez más en el club. Encantado yo también de estar aquí con vosotros, con Agapito y con su primo Facundito, que cada vez me tiene más enamorado, la verdad. Desde que descubrí su vena musical, vamos. Ay, ese par de gamberros, mejor no comento nada al respecto. Sí. Bueno, ya te has hecho con un lugar de honor entre nosotros, Quique. Me gustaría que contaras por qué has escogido Ciudadano X para el programa de hoy. Porque tú te defines como poco amigo del horror. Y esta película, que por supuesto no encaja al 100% en el género, pero bueno, es terrible por ese dibujo que hace de esa, bueno, esa parte social que está ahí, ¿no? Y que nos preocupa, ¿no? ¿Cómo y cuándo descubriste esta película? Porque para un chico que no suele ver terror o este tipo de género debió ser algo raro, ¿no? A ver, la verdad es que fue raro sobre todo el momento en que la pude ver, porque la película realmente ya la acababan de sacar, es una película que es desde el año 95, pero yo la vi en el año 97 en el instituto en clases de economía, porque estábamos dando justo el Estado comunista y un compañero dijo, están echando en Canal Plus aquí una película que es nueva, que trata eso sobre la burocracia, la URSS, y entonces la cogimos y la vimos. Y conforme la vi me acordé, porque me quedé impactado, de que era justo el caso de Andrei Chikatilo, que yo la había seguido de pequeño, porque cuando pasó todo esto de la situación esta de la que trata la película, yo ya tenía 10 años, 11 años, pero realmente ya era consciente de lo que pasaba a mi alrededor, y fue un caso muy mediático, salió mucho en medios de comunicación, en periódicos, en revistas, entonces yo lo seguí mucho. A mí el terror, sabes que no me gusta mucho, pero en cambio la novela negra, la policíaca, los asesinos en serie, ahí me da, es mi género, entonces es un personaje como Chikatilo, me atrapó, siento simplemente un niño. Y es un personaje que define mucho la parte oscura del ser humano. Y bueno, Saray, cuéntame, que tú no conocías la película, ¿qué te ha parecido a ti Ciudadano X? Pues ha sido muy curioso porque, bueno, yo soy una súper fanática de los asesinos en serie y la historia de Chikatilo, por supuesto, no pasó inadvertida para mí, pero la película, concretamente, me la perdí. Y es raro, porque me he tragado todas las pelis de Jeffrey Dahmer, bueno, de todos los grandes asesinos, ¿no? Pero bueno, a ver, desde la perspectiva técnica quizá no sea la mejor obra del mundo, todo se ha dicho, ¿no? Hay algunos fallos a lo largo de la cinta. Tampoco siento que sea el papel más destacado de Donald Sutherland, pero bueno, conocer que todos esos elementos que tiene de la realidad, ¿no? Esta película, pues evidentemente la dota de cierto morbo, ¿no? De todos modos, yo lo que quería preguntarte es si es fidedigna al 100%. Y como tú estás tan metido en la tónica del asunto del Chikatilo y todo lo que ocurrió, lo mediático que fue su juicio y demás, quería preguntarte esto, ¿no? Y también, bueno, comentar un poco de qué va la peli a los Vampy Sapiens que no la hayan visto, ¿no? Claro, pues la verdad es que es una película que es una muy buena versión. Como todas las películas que son adaptaciones de cosas reales, tiene su parte de película y su parte de documental. Y pesa más la parte de película, es decir, se toman muchas licencias, se hacen varios cambios sobre lo que ocurrió realmente, que para la película funciona muy bien. Hay que tener en cuenta que la película está hecha por HBO para televisión. No es una película que ni se pensaba sacar en cine, ni pensaba tampoco tener ese recorrido comercial. Era una típica película para televisión y por eso tiene sus limitaciones. Pero a mí me gusta mucho, a mí me parece que es una película muy sólida, muy bien hecha, y realmente lo que te llama la atención sobre todo es el guión. Te va contando toda la historia, es decir, empieza desde el principio de la película, que es justo los últimos años del Estado comunista, como ese antigua Unión Soviética poco a poco se iba derrumbando, como toda la parte burocrática se iba comiendo a los personajes, a las personas, y todo empieza por un cadáver que de repente encuentran en un campo de un ciudadano que estaba cultivando tranquilamente con su tractor, y aparece un cadáver.
De ahí ya pasamos al centro de autopsia, donde está el protagonista de la película, Stephen Rea. La verdad es que es un papel que no es tampoco de los mejores, pero bueno, dentro de su rango está muy bien. No, y además es inevitable, ¿no? Sentir cierto afecto hacia él, ¿no? Porque Sí. digamos que es un poco el que quiere ir por la senda de lo correcto, y ahí están todas las limitaciones burocráticas de las que hablabas, ¿no? Y uno está todo tipo, caray, este hombre, ¿no? Esta frustración que está sintiendo todo el tiempo. Disculpa que te interrumpí, que sigue. No, que va, tranquila, tú todo lo que quieras. Yo la verdad es que creo que es una licencia, no sé exactamente bien, porque sí que es verdad que el personaje que interpreta a Stephen Rea es el detective que lleva a cabo toda la investigación, perdón, pero en la película es un forense, es decir, es un forense que él nunca había pensado en ser detective, sí que le había gustado, pero no se dedicaba a eso, y que de repente le ponen ahí el personaje de Donald Sutherland, que es el coronel que está a cargo de toda esa provincia, es el que le pone porque sabe que es la única persona que de verdad va a perseguir al asesino, porque las autoridades, la parte burocrática, un asesino en serie es algo inconcebible en un estado comunista. Los asesinos en serie son una lacra del estado capitalista de Estados Unidos, de las drogas y de todo el libertinaje que vive ahí. Entonces un estado como la Unión Soviética no podía tener ese tipo de problemas, es decir, controlaban tanto la masa social, controlaban tanto los medios de comunicación, que era inconcebible que eso se hiciera público. Y en el personaje de Donald Sutherland, el coronel lo que hace es: sé lo que tengo detrás, sé lo que puedo hacer y sé lo que tengo que hacer. Y tanto rato en la película, sobre todo en la primera parte de la película, ese conflicto de intereses entre el detective que quiere perseguir al asesino con todos los medios a su alcance, y la parte burocrática del coronel, que sabe que no puede hacerlo porque no se lo van a permitir tanto el Estado comunista como tampoco el ejército. Es que estaba todo sujetado por el ejército, estaba todo ahí muy plano. Y claro, están las limitaciones también que en los años 80 en Rusia, o en la URSS, que era en aquel momento, no tenían los medios que tenían, por ejemplo, en los estados occidentales, porque como eso nunca lo habían visto, no se lo habían planteado, no estaban preparados los detectives, no estaban preparada la policía para llevar a cabo ese tipo de investigaciones, y eso sí que está muy bien hecho en la película, está muy bien reflejado, como se van encontrando los as en el camino, como no pueden hacer público para que la gente esté al corriente de que hay un asesino que les está persiguiendo, y eso se les vuelve en contra. En la vida real había muchísimas leyendas sobre niños que desaparecían, y no sabían exactamente lo que pasaba. Ya muchísimas leyendas, perseguían a gente equivocada, pensaban los investigadores que, por ejemplo, podía ser una secta satánica, pensaban que podía ser un... Bueno, eso sí que está en la película. Ahí, en la zona donde aparecen los cuerpos, hay un hospital psiquiátrico, y pensaban que eran pues enfermos del hospital psiquiátrico que hacen esos asesinatos pues en su mente enferma que tenían. Oye, Jamás se les había concebido. A un muchacho de la edad que tú tenías cuando descubriste a Chikatilo, ¿cómo le afecta, ¿no? Psicológicamente saber que hay un sujeto que va haciéndole cosas también a niños, ¿no? Porque nosotros desde la identidad infantil pues siempre pensamos que estamos como al margen, ¿no? de la sociedad. Es como que las cosas malas solo le suceden a los adultos, y descubrir pues esa acidez de la vida real, ¿no? Que es que los niños son las grandes víctimas, de hecho, del mundo. ¿Tú como niño cómo viviste todo eso? ¿Te afectó psicológicamente? ¿Creías, de pronto te dio miedo no sé, de poder tropezarte con un monstruo de estas características? A mí personalmente no, la verdad es que yo sí que siempre he sido una persona muy adulta para la edad que tenía. Yo tenía 10 o 11 años, pero yo me hacía cargo de mis hermanos pequeños, entonces yo era una persona en ese aspecto bastante asentada mentalmente, pero sí que te dabas cuenta de un detalle. Me acuerdo de ese detalle, sobre todo cuando me enteré leyendo una revista que había comprado mi madre del caso. Dije, pues tienes razón, no te debes ir nunca con extraños. Por eso que es una frase muy típica de madre: nunca cojas caramelo de un extraño, nunca hables con un extraño, nunca te vayas con un extraño. Eso me acuerdo que me dejó muy marcado. Digo, uy, pues tienes razón. Es que además los métodos de Chikatilo eran tan, bueno, pues eso, engañosos, ¿no? Era como ese que le daba cosas, además en la época de la que estamos hablando, ¿no? La miseria, el hambre, todas las dificultades, carencias que tenían los niños de entonces, ¿no? Que con cualquier cosa tú podías agasajar a un niño. Claro, es que hay que tener en cuenta que Chikatilo es una persona que había sido profesor, entonces sabía perfectamente cómo tratar a los niños, sabía cómo jugar con su lenguaje, cómo llevárselos a su camino y cómo atraerlos. Ese es un punto que desconcertó mucho a los investigadores en su momento, y que en la película está un poco reflejado muy de refilón, pero sí que se nota, que es decir, que había sido profesor, que le habían expulsado, le habían despedido por haber abusado de una niña, que es verdad que en la vida real ocurrió, le despidieron por abusar de sus alumnos. Y luego él aprendía exactamente cómo, sobre todo,
cómo el lenguaje, cómo jugar con el lenguaje, cómo convencerlos, cómo ganarse la confianza para que siendo un desconocido, siendo una persona mayor, también es que los niños muchas veces cuando somos niños tiendes a fiarte de lo que te dicen los mayores. Sí. Tus padres, las personas que conoces, que sabes que son responsables y que te tienen que guiar. Entonces en ese aspecto él sabía utilizar esa baza y se lo llevaba hacia ellos y pasaba, pues mira, lo que acababa pasando realmente. Hombre, yo como seguidora de terror, pues una parte de mí encuentra, por supuesto, fascinante el tema de los asesinos en serie, era lo que te comentaba antes, ¿no? Ojalá solo existieran en la ficción, todo se ha dicho. Pero la historia de Chikatilo la recuerdo como un episodio extraordinariamente amargo, ¿no? Con descripciones tan gráficas y escalofriantes, sí, que cuando vi la película me pareció que se había suavizado mucho el perfil de este sujeto, ¿no? De hecho, el actor que lo interpreta es Jeffrey Dean, bueno, nuestro querido Dale en The Walking Dead, quizá no terminó de captar la horrible identidad del personaje, porque Chikatilo dibujado en la peli como... bueno, como ese ser atroz, ¿no? Evidentemente, pero como también una víctima de humillaciones y aunque es cierto que según los partes psicológicos que se hicieron en su día se destaca pues esa frustración, ¿no? que él vivía, yo siento que no han sabido trasladar la esencia real del asesino, ¿no? El verdadero Chikatilo era despiadado, un carnicero con unas filias repugnantes y además su fisonomía no encaja con la de este actor, porque Jeffrey sí, eso tiene sobre todo. Un rostro muy amable, ¿no? Al final, si los comparamos, sí, eso me sacó un poco de la historia. Tal vez yo tenía ya muy asimilado al Chikatilo real, ¿no? Y por eso pues no me cuadraba mucho. Aparte creo que se ha sido muy suave, ¿no? Respecto a las burradas que este criminal puso en práctica. A lo mejor es que la película realmente no quería ahondar demasiado en esto por respecto a las víctimas o lo que sea, ¿no? Lo cual no es malo, por supuesto, porque no sé, el ser humano medio no puede asumir cosas de naturaleza tan macabra. Pero bueno, a mí sí que me sacó un poco del rollo, ¿no? A lo mejor el propósito de la peli era más focalizarse en los fallos de la investigación, ¿no? De cómo pues la política interfirió causando ese mal mayor, ¿no? Tremenda catástrofe, perdón, no sé qué me pasa en la boca hoy. Pero sí, no sé, a mí a título personal me falló un poco eso, ¿no? El enfoque del personaje, porque creo que es un personaje único también dentro del mundo de la criminalística y a lo mejor si hubiera tenido un tratamiento distinto hubiera sido mucho más impactante, ¿no? También. A ver, ten en cuenta que los crímenes de Chikatilo tú lo has definido perfectamente, son unos crímenes muy macabros. Se le llegó a comparar con canibalismo, aunque él realmente nunca llegó a hacer canibalismo con sus víctimas, sí que llegó a desgarrar con sus dientes partes de las víctimas, sobre todo genitales, pezones, ese tipo de cosas, desgarraba la piel porque a él lo que le gustaba era el sentirse su poderío sobre sus víctimas, y eso era lo que le excitaba sexualmente. A mí, en cambio, la película me parece que el papel que hace este actor está muy bien hecho porque refleja muy bien el carácter frío, un carácter como ausente de una persona, Chikatilo, que en la vida real tuvo una infancia muy dura. Chikatilo es realmente ucraniano, bueno, era, porque evidentemente ha pasado mucho tiempo y no vamos a contar el final de la película ahora todavía. Pues cuando Chikatilo era pequeño, a su madre la violaron los soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial y su hermana fue engendrada en esa violación, entonces él ya arrastraba un trauma de una violación siendo muy pequeño. Aparte, a su hermano mayor, que jamás llegó a conocerle, su hermano mayor desapareció precisamente en los tiempos de la hambruna en Ucrania, porque Stalin cogía toda la cosecha de cereal, de grano ucraniano, y se lo llevaba a la Unión Soviética para repartirlo por todo el país, y precisamente en la zona más productora, que era Ucrania, que era el granero del mundo, como todavía sigue siendo a día de hoy, era la parte que más hambre tenía, y sí que eran frecuentes, bueno, no sé exactamente si se podría definir como frecuentes, pero sí que son varios conocidos los casos de canibalismo, de gente que desaparecía y que sí, y que se la comían porque era puramente hambre. Igual que tú, por ejemplo, que has hablado mucho de la película de Viven, la misma situación, la gente estaba muerta de hambre, no tenía nada que hacer y lo cogían. Y claro, él nació así. Su madre ya directamente desde pequeño ya le tenía mentalizado con que no podía salir de casa, no podía alejarse mucho porque corría el riesgo de lo que le pasó a su hermano mayor Estefan, que lo podían coger, matar y comérselo. Entonces es una persona que ya de pequeño nace con una mente enferma y a la hora de ser adulto eso también le influyó mentalmente, era un gran impotente, con lo cual todavía se retraía más en sí mismo, se llegó a casar, llegó a tener 2 hijos, se supone que los hijos hicieron algo así un poquito raro de inseminación semi-artificial porque él ya era impotente y no podía, yo no me lo creo, pero bueno, así es como está reflejado en los anales. Y
Dime. No, es que todo esto me hace pensar un poco en cómo se gestan los monstruos y que el verdadero terror está ahí, ¿no? En la vida real, ¿no? Luego dicen que si no me gusta ver películas de terror, no me gusta leer libros de este género y demás, cuando lo cierto es que estamos rodeados de esos monstruos que la mayoría de las veces son silenciosos y tardamos mucho tiempo en descubrirlos, ¿no? Se suele decir el vecino de al lado, como pasó con el hombre ese austriaco que tenía a su hija encerrada en el monstruo sótano. de Era el vecino de Amsterdam. al lado. Exacto. Era el vecino de al lado, el buen vecino que nadie tenía ninguna queja y sin embargo su lado oculto. Chikatilo pasaba lo mismo. Chikatilo es una persona que su mentalidad oculta estaba muy bien escondida del resto. Sabía exactamente dónde podía mostrar y dónde no podía mostrarlo. Y la única forma que encontró de poder satisfacer su deseo sexual no era violando a niños, como parece, que es lo primero que nos da a pensar cuando conoces el caso. La primera motivación de Chikatilo es simplemente infligir dolor a cualquiera de las víctimas. Por eso sus víctimas tienen tanta franja de edad, van desde niños pequeños hasta personas de más de 40 años, porque él iba a por los que podía capturar. O los niños que eran más fáciles o que, por ejemplo, tenían alguna deficiencia mental, con lo cual eran más susceptibles de ser atraídos hacia él, o las prostitutas que eran más fáciles también de conseguir en ese momento, porque por un poco de, incluso whisky, porque la película de una escena también que se lleva a una mujer al bosque precisamente ofreciéndole 2 botellas de vodka. Era lo que tenían en aquel momento. Claro, la era comunista, el dinero no es como lo conocemos ahora. Era prácticamente la gente tenía lo que tenía y se hacían intercambios, hacían muchos trueques y precisamente es que de hecho, en la película hay un detalle muy bueno justo al principio, cuando le ofrecen al protagonista Stephen Rea cambiar de trabajo y dejar de ser forense para convertirse en detective, él dice que no, porque está en la lista de espera para conseguir un piso, porque en la época comunista los pisos eran todos propiedad del Estado y tú te lo daban y tú vivías ahí. Él estaba en lista de espera para conseguir un piso con 2 habitaciones porque estaba casado y tenía niños, y si cambiaba de trabajo volvía al final de la lista. Entonces ese es el muy buen ejemplo de cómo se vivía en aquella época. No, y luego también esa comparativa constante de cómo él era él con sus hijos, ¿no? En esa etapa tan problemática para él a nivel profesional, y de las cosas que veía todo el tiempo, esas madrugadas en las que se despierta, ¿no? Para estar con sus hijos, porque siente que ellos sí pueden estar a salvo, ¿no? Gracias a él. Y es un poco, no sé, la verdad es que el hecho de que te planteen a Chikatilo como ese perfil, un tanto pusilánime, ¿no? Digamos, como dominado por todos los que están a su alrededor, es como si él no tuviera ningún tipo de potestad para nada, por eso de ahí que en sus víctimas busque pues ese nivel de dominación, ¿no? Digamos. Pero es que para mí, claro, tú cuando has visto el juicio de Chikatilo veías a ese ser con esos ojos tan particulares, con esa expresión, esa conducta completamente, porque cuando expresaba lo que les hacía a los cuerpos lo hacía con una frialdad demoledora y casi era como si estuviera hablando de algo irreal, ¿no? Pues en el momento en que ves a Jeffrey Dean interpretando a este sujeto que hasta llora, ¿no? En el interrogatorio y nos plantea un poco un perfil suave del sujeto, como él sí es una víctima en algunas cosas, ¿sí? Pero por supuesto debe haber algo más allá, ¿no? de la propia situación que él vivió de pequeño, que por supuesto fue terrible, ¿no? Eso no lo discuto. Pero bueno, no era el único individuo con esas circunstancias, ¿no? Dada claro. la época, y desde luego me hace pensar en cuántos otros monstruos ucranianos, ¿no? de entonces, como Chikatilo quizás existieron, ¿no? Y pasaron sin pena ni gloria porque como el propio Estado no hacía su trabajo Exacto. debidamente. Y me río por una cuestión de acidez, ¿no? de incomprensión. Pero bueno, sí, el caso de Chikatilo es algo que remueve a cualquiera, ¿no? Que tenga un mínimo de empatía. Sí, hay que tener en cuenta que el caso de Chikatilo es tan mediático precisamente porque ocurrió justo al final de la Unión Soviética, justo cuando se derrumba la URSS, pero se hizo público cuando ya la URSS estaba derrumbada. Por lo tanto, ya estaba abierta al mundo exterior, por lo tanto ya los periodistas podían viajar, ya podían seguir el caso tan mediático, y el caso fue muy mediático precisamente por eso. Si lo hubieran atrapado 2 años antes de la caída de la Unión Soviética, eso no se hubiera enterado en nadie de lo que hubiera pasado. ¿Y tú crees que hay otros muchos como Chikatilo que en realidad, bueno, pues fueron ocultos por el sistema?
Yo estoy convencido de que sí, un bloque comunista como era la Unión Soviética en aquella época, que lo tenía todo controlado, no podía permitir que se hiciera público ¿cómo sale la palabra? No me sale la palabra, las vergüenzas del lado más oscuro de sus ciudadanos. Entonces seguro que ocurrieron muchas cosas que no se sabe. La película en ese aspecto pasa muy de puntillas, lo ha definido exactamente. No juega con el morbo, juega más con la realización, con la historia. Está basada no tanto en el caso de Chikatilo, sino en el libro hay un libro que escribió un escritor que se llama El Departamento de Asesinos, que es en la que se basa sobre todo la película, y busca más el lado de la investigación policial, de perseguir al asesino, cómo le van poco a poco superando las trampas que van teniendo, y sobre todo cómo se va poco a poco forjando la relación entre los dos protagonistas, entre Donald Sutherland y entre Stephen Rea. Que yo estoy de acuerdo, ninguno de los dos es su mejor papel, pero yo creo que los dos están muy bien en el aspecto de reflejar, sobre todo Donald Sutherland, la frialdad de una persona que tiene que comportarse de manera ajena a sus sentimientos. Es decir, yo soy una persona humana, pero me tengo que comportar de esta forma fría y conteniéndome porque es mi forma de sobrevivir dentro del Estado comunista. Si te derrumbabas mentalmente, si te derrumbabas psicológicamente, te echaban a un lado, porque no se podía permitir en ese férreo control que había en aquel momento que una oveja descarriada pusiera en riesgo pues todo el bloque comunista. Sí, en eso te doy toda la razón. Creo que el personaje de Donald Sutherland, hay hasta momentos en los que uno entorna los ojos, ¿no? Porque es como, Dios mío, todos los que están alrededor de ese... es el único que un poco parece estar por la labor, digamos, ¿no? De arrojar un poco de luz alrededor de todo esto. Correcto, sí. Además hay una frase justo cuando empieza toda la investigación y cuando decide que el personaje de... ¿cómo se llama? Burakov, Víctor Burakov, sea el detective que lo investiga, él lo define perfectamente. El personaje Stephen Rea, Víctor Burakov, dice: no van a hacer nada, todo el séquito que hay aquí controlando el partido, no van a hacer nada. Y Donald Sutherland, sí, no van a hacer nada, pero no te preocupes, que estamos tú y yo para encontrarle. Menos mal, un soplo de aire fresco, exacto, ¿no? Sí, yo creo que eso es una licencia increíble de la película y una licencia del libro. No creo que en la vida real fuera tan exagerado, pero sí que tendría sus matizaciones de que podrían haber pasado cosas como esas, seguro que sí. Y sobre el juicio, ¿qué puedes decirnos? Porque eso, claro, al ser tan mediático, como dices tú, ¿no? Un caso de tal peso, porque hasta donde yo sé, este hombre tuvo que estar hasta dentro de una jaula, ¿no? Por temor a los ataques de las supuestas familias de las víctimas, ¿no? Sí. Sí, además yo me acuerdo que eso lo vi siendo con 10, 11 años cuando vi el reportaje en Informe Semanal en Televisión Española. Creo que todavía había 2 canales en aquel momento cuando pasó todo esto, o si no, al poquito. Yo vi el juicio y vi que estaba encerrado dentro de una jaula y lo primero que pensé, qué locos están los rusos que meten a los presos en una jaula ahí en el juicio. Y claro, luego ya te enteras de que pusieron la jaula para que los testigos, los familiares de las víctimas no lo descuartizaran ahí en medio del juicio. No tuvieron más remedio que hacer eso para protegerle. Incluso Chikatilo, en las imágenes que sale dentro de la jaula, se le muestra con los ojos abiertos, las órbitas, tiene un comportamiento muy raro, y todo el mundo lo tenía clarísimo en aquel momento que era solo fachada. Es decir, él lo que estaba haciendo era un papel de soy un demente, soy un loco, no me podéis matar, es mi única forma de salir vivo de aquí. Porque la única forma era que le declararan loco. Porque ¿cuántas víctimas se supone o se puede demostrar que este hombre mató? Porque claro, estamos hablando de una época en la que, pues como tú apuntabas, eso era un descontrol total. ¿Cuántas personas se sabe que mató? Pues a ver, en la investigación policial, en la investigación de verdad, en la película dicen la cifra, el número real, pero lo maquillan un poco en la forma de decirlo. Pero en la vida real, la policía le atribuyó 32 asesinatos. Él reconoció 17 más que habían encontrado cuerpos y les llevó hasta 3 cuerpos más que no habían sido encontrados. En total fueron 52 víctimas. Entonces, imagínate, 52 víctimas a lo largo de 12 años y las que a lo mejor no se encontraron, porque bueno, seguramente habría muchas más. Es que allí había familias, claro, en ese juicio había familias de muchas personas desaparecidas también, incluso, ¿no? Porque aunque no hubieran aparecido los cuerpos de esas personas, ellos ya creían que este hombre estaba detrás de esas pérdidas, ¿no? Me imagino lo que tendría que vivir esa gente ahí también, ¿no? Esa impotencia frente a un individuo tan, bueno, claro, tan atroz. Sí.
Y además, un detalle también, no solamente sufrieron las víctimas y los familiares de las víctimas, sino también la propia familia de Chikatilo. O sea, Sí, cuando claro. salió toda la luz, la familia de Chikatilo tuvo que huir de la ciudad donde estaban viviendo, se largaron a otra y se cambiaron de apellido, porque no podían ser relacionados. Ahí ten en cuenta que la mujer hereda el apellido del marido, con lo cual acaba en A, es decir, si él es Chikatilo, la mujer era Chikatilova, pero los hijos tenían también el mismo apellido y tuvieron que huir. Porque no, o sea, además me acuerdo que la mujer decía que solo había llegado a mantener relaciones sexuales 2 veces, con él, claro, tuvo 2 hijos, no podía ocultarlo de otra forma. Ya, Entonces, comprendo. ¿Y tú crees realmente que porque tal y como pintan, por ejemplo, a la esposa de él, no sé, bueno, a la esposa de él y en el entorno profesional de él incluso lo ponen como que todos a su alrededor lo trataban como si él fuera un muñeco de trapo, ¿no? O sea, su mujer lo humillaba constantemente, en el trabajo lo trataban como un sujeto básicamente como un inútil, ¿no? ¿Tú crees que eso era tan exagerado, era así de intenso, o que en la película se potenció un poco eso para que tuviéramos un poquito de pena por él? y más, es decir, aquí ten en cuenta que a Chikatilo cuando le despiden del primer trabajo que tenía de profesor, le despiden por abusar de los alumnos, pero él abusa de los alumnos porque los alumnos abusaban también de él, o sea, se reían de él, le insultaban, le denigraban, no le hacían ningún caso, no tenían ningún respeto. Entonces él ahí, su mente enferma, dijo, pues ahora me vengo con vosotros, y fue cuando abusó de ellos. Entonces fue Y una si en ese persona momento se que hubiera hecho algo al respecto, quizá no estaríamos hablando de un asesino de tantas sí, personas, ¿no? pero es lo que decíamos justo hace un momento. En aquel momento en la Unión Soviética todos esos crímenes eran de forma subterránea, no se podía hacer público ese tipo de cosas, con lo cual no se podía hacer público que un profesor había abusado de los alumnos, porque entonces se hubiera puesto en entredicho todo el sistema educativo ruso. Sí, Por pero lo tanto, podrían es más haberlo fácil decir. metido, por ejemplo, si tanto se hablaba de que, bueno, se aludía que había algún problema mental de por medio, se podría haber metido a este hombre en una institución y evitar que siguiera haciendo daño a... No sé, o sea, esto es una... Es que yo tengo un problema con esto, no lo digiero bien, ¿vale? Entonces, Claro, no... a ver, Chikatilo era una persona que realmente era una persona cuerda, era una persona que sabía perfectamente distinguir el bien del mal, Pues por sabía supuesto, cómo desde el momento en que se comportarse. ocultaba, ¿no? Evidentemente. Claro, y era un ferviente miembro del Partido Comunista, con lo cual en eso ya le daba una potestad para estar cubierto ante ciertos peligros, con lo cual un miembro del Partido Comunista, un miembro de carnet, no podía ser despedido, pero como en la Unión Soviética todo el mundo tenía que tener un trabajo, pues le recolocaban en otra zona. No podía ponerse en peligro que un miembro de carnet del Partido Comunista estuviera loco, que seguro que había un montón, porque vamos, locos hay por todos lados. Madre Pero bueno, mía. sí. No, llama mucha la atención, ¿verdad? Que sucedan cosas de esta índole, ¿no? En un mundo supuestamente civilizado, porque claro, tú desde la perspectiva de alguien que ha vivido una democracia y que entiende que el mal está mal y que debe ser condenado y que la sociedad no puede meterlo debajo de la alfombra, pues esto nos choca mucho, ¿no? A nivel de, o sea, a nivel de peli, la obra Ciudadano X tuvo mucha trascendencia. Quiero decir, ¿llegó al público de un modo masivo o fue algo que, bueno, no tuvo demasiada proyección? ¿Cómo lo viviste tú eso? Pues es una película que no tuvo demasiada proyección porque desde el primer momento en que fue concebida para el canal de televisión. La película está realizada por HBO. Igual que ahora mismo hay películas que HBO pone en su plataforma de streaming, pues en aquel momento HBO tenía también un canal de cable y era donde ponía sus series y sus películas. Y la película estaba destinada a ese canal. Nunca se pensó en un modo comercial. Pero las personas que hemos ido descubriendo la película nos hemos ido dando cuenta de que es una película que sí, que es verdad, no tiene un gran presupuesto, no tiene unos grandes actores, no tiene un gran guión, pero está muy bien hecha. A mí Hombre, esa película lo que me tiene enamorado es que está muy bien hecha. Trata algo sumamente... Bueno, es que es tan despiadado, ¿no? El asunto que no... Claro. Por eso. Pero no solamente a nivel de guión, porque el guión la verdad es que es un guión muy sólido en ese aspecto. Es una película que desde que te sientas a verla te das cuenta de que te tiene entretenido, que te tiene pegado a la pantalla. Eso sí. Y sobre todo la música. A mí la música me tiene atrapado. Juegan muy bien con el sonido, juegan muy bien con los efectos sonoros, juegan muy bien con la banda sonora. Y yo creo que lo que engrandece a esta película en ese aspecto, que es una de mis películas favoritas, es en el montaje. Tú te das cuenta de que la película está muy bien, pero está sobre todo muy bien montada.
las escenas en las cuales están utilizando la música como vehículo entre el propio asesinato, porque el primer asesinato, los giros de cámara que hace, los acercamientos de zoom, todo eso está muy bien hecho y muy bien sincronizado con la música, te mete en el papel. O la escena esa misma que estaba recordando antes, de que el protagonista, el detective, por la noche cuando está siendo completamente superado por todas las circunstancias, que cada vez encuentra más cadáveres, que es incapaz de encontrar al asesino, está muy bien viendo cómo la música le va poco a poco, te va poniendo la piel de gallina, y como sobre todo los efectos sonoros del tren. Porque Chikatilo hay una cosa que le define y es el tren. Chikatilo casi todas sus víctimas las cogía o en estaciones de autobús, que eso no sale en la película, pero en la vida real sí que ocurría, o en estaciones de tren, que era cuando había muchos niños solos que subían al autobús, subían al tren, y ahí eran sus víctimas más fáciles. Entonces ahí juegan mucho con el sonido de las vías del tren, con el sonido de la locomotora. Era un poco también de las pocas cosas que había al alcance, ¿no? de la población. Claro, de los pocos entretenimientos que tenían, ¿no? También. Exacto, era el transporte público, si no recuerdo mal era gratuito. La verdad es que ahora mismo se me... Sí, es que por eso te lo he comentado. A mí es una cosa que me llamó la atención cuando vi la película, porque ese dato lo desconocía. Y claro, pensé, digo, evidentemente es un buen sitio para ir a... Si yo pensara como un criminal, pues desde luego sería un lugar idóneo, porque va a haber sobre todo personas que están o aburridas en casa o gente sola, como los niños, ¿no? Que estaban ahí completamente solos, de la mentalidad, ¿no? También de la época, ¿no? En la que los niños iban y venían como... Claro, y no tenían televisión, tenían muy poquitos canales, ya que tampoco tenían más pasatiempos. Madre mía, es que... ¿Y sabes si hay alguna otra película que trate el tema de Chikatilo? ¿O esta es la única? Porque a mí me parece un criminal muy importante como para tener solo una película destinada a HBO, simplemente, ¿no? Pues película creo que no. Seguro que hay muchos asesinos que se han inspirado en el personaje de Chikatilo, pero película ahora mismo me suena que no. También es verdad que al tratarse de un asesino soviético es algo quizás poco comercial en ese aspecto. Siempre estaban muy acostumbrados a Jack el Destripador en el caso de Inglaterra y los típicos asesinos en serie de Estados Unidos, que ahí sí que hay un montón. Se han encargado de la cultura americana de ponértelo mucho en bandeja realmente para que lo siguieras. Pero Chikatilo, si no recuerdo mal, no hay más que una película. Y cuidado, que creo que reportajes, quitándolos de la época de todo eso, documentales, si tú te pensas buscar documentales de asesinos en serie, que eso también es un campo que es mío, la novela negra y todo eso, es un campo que también he visto muchísimos. De documentales también hay pocos, es decir, no hay demasiada información en ese aspecto. Has ido viendo pues por el juicio, que fue muy mediático, se documentó todo muy bien, pero realmente no han hecho un esfuerzo en plasmar más veces la historia de este personaje. También es porque es un personaje que como asesino sí que puede ser fascinante en ese aspecto, que refleja muy bien la maldad humana, pero es un personaje deleznable. Es decir, la persona que ve, que asiste a cómo va matando a sus víctimas. Es que a mí, la primera imagen que tuve de este hombre me pareció terrorífica. Es un poco lo que apuntábamos antes del tema de los ojos, ¿no? Esa mirada tan penetrante y tan... Eso es que es como si te estuviera escrutando todo el tiempo, ¿no? Y sabiendo los crímenes que ha cometido, es inevitable no sentir un pequeño escalofrío, ¿no? Al percibir las pupilas de este hombre, ¿no? En tu dirección. De hecho, hay una anécdota, que hay una leyenda urbana que dice que a Chikatilo realmente, ya lo podemos decir, Chikatilo cuando salió al juicio fue condenado a muerte, es decir, no tuvo escapatoria. Pues hay una leyenda urbana que dice que Chikatilo realmente no fue ejecutado. Chikatilo lo vendieron a los turcos para investigación, para ver qué tenía en el cerebro. Hay una leyenda urbana que... Sí, en serio. Hay una leyenda urbana que lo van diciendo así, que Chikatilo realmente todavía está entre nosotros. Es que tú realmente piensas, o sea, sabiendo todo esto que hemos hablado de... bueno, pues del el Estado soviético, ¿no? Con todas estas políticas tan misteriosas, ¿no? Como de puertas cerradas siempre, ¿no? ¿Tú crees que de pronto van a... un tío que ha puesto un poco en duda todo todo el poder que tenían ellos, ¿no? De mantener, digamos, pues todo lo que es del imperio capitalista, que son, pues lo que tú decías antes, ¿no? Que toda la influencia de fuera es lo que hace, la indecencia se quedó fuera, ¿no? de este lugar. ¿Tú crees que ellos realmente iban a dejar matar a este hombre con un tiro, sin más? Porque yo, esa parte de la ejecución yo no la conocía. O sea, yo sabía que sí, que había sido condenado a muerte, pero no sabía los detalles. Y en la película, bueno, pues hay una escena que lo muestra.
Y a mí se me antojó poco, sinceramente. Pero ya ni siquiera, primero por las víctimas, no por supuesto, y por el tipo de crímenes cometidos, pero luego también un poco por esto, ¿no? Porque este hombre puso en tela de juicio muchas cosas y señaló como inútiles también a muchos del sistema. Entonces, no sé, lo de darle un tiro sin más se me antojó poco. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que realmente le pegaron un tiro y ya? ¿O que este tipo sufrió una tortura indecible y que, pues como siempre, esta gente ocultó todo, ¿no? Y dio una versión al mundo lejana, pues a la realidad, ¿no? Realmente es que la ejecución en el Estado soviético era precisamente esa, era un tiro en la cabeza. Le ponían de espalda, le metían en una celda que estaba preparada precisamente para eso, con las baldosas en pendiente para luego lavar la sangre más fácil. Es decir, estaba todo muy estructurado y la ejecución en el Estado soviético era un tiro en la nuca. Siempre ha sido eso. Hay muchas películas, por ejemplo, una película polaca sobre la masacre del bosque, precisamente los matan así, de esa forma, porque era como estaba institucional el modo de ejecutar en los estados soviéticos. Sí, por ejemplo, hay otra anécdota, una más que anécdota también, hay otra leyenda urbana que dice que a Chikatilo le ejecutaron con un tiro en la cabeza, pero se presentaron 100 voluntarios para pegarle ese tiro. Wow. Es decir, estaba hasta tan institucionalizado dentro del ejército que esa persona era odiosa y que querían matarle, que 100 personas querían ser la persona que le pegara el tiro en la cabeza. Así que yo estoy convencido de que sí, de que lo ejecutaron y además ejecutar y carpetazo, se acabó, aquí no ha pasado nada. Madre mía, qué cosas, ¿verdad? Se ocultan en los archivos de estos polvorientos, ¿no? De los países. Sí. Querido Quique, yo podría pasarme un año hablando de cine contigo porque sabes tanto que transcurre el tiempo y no me doy ni cuenta, pero tenemos que acabar por hoy. No sé si quieres comentar alguna cosa más antes de irnos. Sí, que no penséis que soy mala persona. Me gustan los asesinos en series, pero no soy mala persona. Hombre, si piensan eso ya de ti, imagínate lo que pueden pensar de mí, que encima voy buscando, ¿no? En la carnaza esta. Muchísimas gracias por participar en el programa un día más y, por supuesto, te esperamos muy pronto para que nos cuentes cositas de otra película. Ya hablaremos, a ver qué otra peli vas a traer la próxima vez. Claro que sí. Gracias a vosotros por invitarme. Aquí estoy a vuestra disposición siempre para hablar de cine. Y si es de asesinos también, ¿eh? Porque ahí también apunto. Está bien saber eso, ¿eh? Bueno, un abrazo enorme, amigo. Un abrazo también para vosotros. Bueno, impresionante, Quique Caballero. No sé de dónde guarda tanto saber, pero estamos muy agradecidos de contar con él como un Vampi Sapiens oficial. Y vaya, ¿quién tenemos por aquí? Hola, vampirito. Ya dejaron de hablar de asesinos. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Es que estabas viéndonos y no dijiste ni hola? Ay, señora, es que el cuquitilo ese me pone el vello de punta. ¡Qué horror! Cuquitilo. Esta vez te has superado, Agapito. Mi madre dice que soy único. Y tiene toda la razón. Dígale aquí que caballero que no es nada personal, pero eso que Andrei Cuquitilo me da pavor. Seguro que no te lo va a tener en cuenta. Vamos a hablar de algo más amable, Agapi. Los Vampi Sapiens han vuelto a enviarte preguntas. ¿Y eso es algo más amable? ¿No te gusta que se interesen por ti? Sí, supongo. O sea, sí. Vale. Hombre, si no te hace ilusión, lo dejamos. No pasa nada. No, yo me sacrifico. Todo sea por el programa. Muy bien. Nuestra querida Tere Madrid hace 2 preguntas. ¿Cuál es tu truco para tener siempre tan buen ánimo en esta época tan nefasta para la humanidad? Pues sinceramente no me importa mucho lo que ocurra con la humanidad. Lo mío es la murciélagonidad. Gracias por la parte que me toca. De nada, mujer, a mandar. Y la otra pregunta es, ¿por qué te llevas tan mal con Ratenjunge? ¿Es porque le cae bien a la señora o porque es una rata que no puede volar? Y menos mal, porque imagínese si esa cosa se desplazara por el aire. Yo me suicidaría. Responde, Agapito. ¿Qué quiere que le diga? Que Ratenjunge es una rata mohosa que me da asco y que el mundo sería un lugar mejor sin él. Eso ya lo saben todos, no es ninguna noticia. ¿Podría ser un poco más considerado con la Vampi Sapiens que se está interesando por ti? Ah,
¡Ay, está bien! Tere Madrid Fernández, estoy muy agradecido por tus preguntas, pero el médico me tiene prohibido hablar de tumores. Ay, por Dios, en fin. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Esta la hace G.G, la guapérrima G.G, y dice así: ¿por qué tratas tan mal a Facundito si es un cachito de pan? En eso no estamos de acuerdo, G.G. Facundito no sería un cachito, sino un cachote. Agapito, por favor, respeta a tu primo. Pero si no puede ni volar de lo gordo que está. ¿Puedes dejar de ofender y, lo más importante, puedes responder a la pregunta? Señora, ese es nuestro rollo. Yo me meto con él lloriquea, yo le pido perdón, él lloriquea de nuevo. Yo le consigo grillos, él se los come sin conocimiento. Jugamos con la Mega Drive y volvemos a ser amigos. Quiero mucho a ese botijo, no se confunda. Pero la vida es más divertida si me meto un poco con él. Bueno, solo te diré que la familia es lo más importante, ¿eh, Agapito? Sí. Bueno, Vampi Sapiens, hasta aquí el programa de hoy. No olviden suscribirse y si les apetece regalarnos un like, pues estaremos muy agradecidos. También nos pueden dejar sus mensajes en la caja de comentarios, como qué les pareció el contenido de hoy o si tienen más preguntas para Agapito, que como ven les encanta responderlas. Lo que quieran. El viernes que viene tienen otra cita con el club, así que hasta la próxima. ¡Suscríbanse, majaderos! ¡Agapito! Tratar mejor a Facundito. Es un cachito de pan. Facundito es un cacho de carne con alas, eso es lo que es. ¡Primo! Ahí está el bollicao con doble relleno. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuánto es 3 por 7? Facundito, hijo, ¿tengo cara de matemático acaso? Es que ya no me acuerdo de las tablas. Y pasado mañana tenemos examen. ¿A ti no te preocupa suspender? Está claro que no. Hola, chicos. ¡Hola, señor! Hola. Facundito, la respuesta es 21. ¿Cómo? A la multiplicación, animal. Ah, gracias. ¿Y 8 por 6? 48. ¿Y 9 por 4? 36. Y... Bueno, ya basta. El señor Flynn no es tu calculadora. Lo siento, los números no son lo mío. Podemos hacer un repaso a las tablas si queréis. Sería de gran ayuda. Empezaremos con la tabla del 6. 6 por 1, 45. ¿Cómo van a ser 45? la respuesta es 6. Un error lo tiene cualquiera, ¿no? Bueno, 6 por 2, 588. ¿Pero qué dices, primo? 12. Las matemáticas son muy importantes. Que sí, que solo estoy de broma. Pues no me líes, que yo necesito aprender. Póngalo un poco más difícil. A mí las multiplicaciones simples me aburren. 658 por 30. Espere que lo apunto. Ha dicho 658. 19.740. ¿En serio? Sí, es correcto. Agapito, ¿cómo has podido calcularlo tan rápido? No lo sé. Supongo que soy un virtuoso de los números. ¡Wow! Es impresionante. Señor Flynn, diga otra multiplicación loca, a ver si mi primo la resuelve. Está bien. 5.820 por 1.422. 8.276.040. ¿Deja que lo confirme? Pues sí, es correcto. Primo, eres un genio. Me llaman Bumpy Einstein en el cole. Yo quiero ser tan bueno como tú en matemáticas. Pues ve a aprenderte las tablas y déjame un ratito tranquilo, que tengo mucha plancha. Voy. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Me ha sorprendido mucho este giro de los acontecimientos, Agapito. Así soy yo, una novedad tras otra. La próxima vez esconde mejor el móvil. ¿Sigues ahí, Bumpy Sapiens? 3
por 8, 24. 3 por 9, 27. Suscríbete y dale a la campanita. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Facundito, hijo, ¿quieres decir tu frase? Oh, sí, el poder de mi primo te obliga. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5,